lo tenemos a esta hora, como siempre, le abrimos la puerta a nuestro compañero de tareas, virtualmente sentado en nuestra mesa, Matías Batista. Hola, ¿Cómo estás, Mati? ¿Qué tal, Dani? ¿Qué tal, equipo? Muy buena mañana para ustedes y para toda la audiencia. Bueno, yo empezaría con cómo está la balanza comercial de Argentina hoy, porque ayer se dieron guarismos que son interesantes. Sí, la verdad es que es un dato que yo sigo con muchísima atención porque obviamente la Argentina ha tenido historia reciente, historia pasada e historia de la más vieja vinculada a crisis que tienen que ver con la balanza comercial, ¿no? Es un dato siempre determinante para nuestra economía. Venimos bien porque, bueno, el saldo exportador sigue siendo importante, 1.067 millones de dólares, con casi 7.000 millones de dólares de exportación, 6.976, 5.909 las importaciones, y si uno mira un poco lo que va del año, tenemos un saldo de 6.740 millones, con un total de exportaciones de 35.339 y un total de importaciones de 28.599. Hay que tener en cuenta que, si bien las exportaciones vienen muy bien y vienen subiendo muy bien con relación al 2020, en el 2020 a esta fecha habíamos exportado 27.500 millones y este año 35.339. Y el año pasado habíamos importado por 19.241 millones y ahora estamos importando por 28.000, casi 600 millones. La verdad es que, si bien las exportaciones crecen, están subiendo muy fuerte las importaciones. Esto es lógico, en la medida en que se abra la economía, eso iba a pasar, y el saldo comercial, que el año pasado era de 8.300 millones, hoy es de 6.740 millones. No deja de ser un saldo importante y positivo, Dani, ¿no? Bueno, pero también hay que considerar varias cosas. Primero, en tanto y en cuanto no hemos viajado, los argentinos no han viajado y no han gastado plata afuera, que se supone que esto cambiaría a partir del próximo año. Y por otro lado, tampoco las empresas han comprado maquinaria o gran inversión, que es otro de los flujos de salida de dineros grandes que hay respecto a decir el país anda un poco mejor, invierto en alguna maquinaria hacia adelante. Hay que tener en cuenta esas dos variables, la de turismo y la de... Es muy buena la observación que haces, es muy buena la observación que haces, porque hay que destacar esos dos aspectos, tanto lo que tiene que ver con inversión en maquinaria, que se lleva muchos dólares, pero sobre todo lo que tiene que ver con turismo, que la Argentina tiene siempre el problema de que la diferencia entre turismo emisivo y receptivo siempre es negativa, y usamos muchos dólares para hacer turismo en el exterior, y eso nos genera un problema en la balanza. Eso está claro, es muy buena observación, Dani. Cuando esto mejore un poquitito, los viajes a Miami se van a incrementar de una forma sustancial, estimo yo. Va a haber menos gente que pueda ir por una cuestión económica, pero siempre está la gente que puede hacerlo. Sí, yo creo que en los próximos 6 meses tendremos la ventaja de que este pasaporte sanitario con determinada categoría de vacuna estandarizada a nivel mundial va a permitir que tengamos un muy buen turismo local, y que nos movamos en toda la geografía nacional, y eso va a ser de gran importancia para una recuperación y un veranito que puede llegar a ser muy bueno. Bueno, y aquí voy a hacer un paralelismo con el tema que quiero que charlemos, que tiene que ver con el Banco Mundial, que dijo que 1.7 millones de argentinos se cayeron de la clase media en el 2020 y son gran parte de esos que no van a poder viajar a Miami. Exactamente, sí. El dato es significativo porque en toda la América Latina se cayeron de clase media a clases más bajas 4,5 millones de personas, pero el dato me parece significativo es que ese 33% de ese total, el 33% se produjo en Argentina, ¿no? Y es algo que nosotros hace un tiempito trajimos en esta columna y demostramos cómo la clase media había sufrido un tremendo golpe y pasó de ser una clase media acomodada a una clase media mucho más baja, mucho más residual, e incluso a clases pobres. Bueno, esto tiene que ver, Dani, con el proceso inflacionario y con un poco la historia de la Argentina, ¿no? Y sobre todo el impacto que generó la pandemia el último año, no solo en la clase media, sino también en las mujeres, porque uno de los datos que marca el Banco Mundial y que me pareció muy interesante es que, claro, ante la situación de estar muchísimo tiempo sin presencialidad en lo que es la escolaridad, eso generó que muchísimas madres tengan que pedir licencias o suspender sus tareas laborales para abocarse al cuidado de los hijos,
y muchos padres, pero sobre todo muchas madres, y eso se enmarcó en una caída muy fuerte en la cantidad de mujeres que estaban con empleo y que ahora perdieron ese empleo, ¿no? Uh-huh. Mati, vos hablabas de historia recién y no podemos dejar pasar el hecho de que ayer falleciera el ex ministro de Economía Juan Vital Zurruil. Fue el ministro de Economía de Alfonsín, uno de los ministros de Economía de Alfonsín. Un hombre inscripto en el monetarismo, ¿no? ¿Qué representó el monetarismo en la Argentina, en realidad? Bueno, vos sabés que cuento una pequeña anécdota. Yo empecé a pensar económicamente, yo tenía 5 años cuando asumió Zurruil, y empecé a pensar económicamente un día que volví del kiosco de la esquina y le dije a mi papá ¿por qué aumenta a esa velocidad los caramelos? Yo iba con $1 y compraba tantos caramelos y decía, ¿por qué me dan cada vez menos caramelos? Bueno, ahí estuvo mi primer razonamiento monetario y económico. Vinculado al estómago, digamos. Exactamente. A ver, Alfonsín tuvo 2 ministros de Economías que fueron Faro, uno fue Juan Zurrullí, pero anteriormente estuvo Grispum, que sí, para mí fue un excelente economista, la contracara de Zurrullí, porque fue quien desafió el Fondo Monetario Internacional y quien trató de armar un club de deudores de América Latina y negociar la deuda, revisar, auditar la deuda con el FMI contraída por los gobiernos militares en toda América Latina. Y pateó el tablero en el FMI, se armó, la verdad, una situación muy, muy complicada que hizo que desembarque un monetarista como Zurrullí de la mano de Ronald Reagan, el presidente norteamericano, con todo el aval de Estados Unidos, e instauró un plan en la Argentina monetarista con una diferencia. Lo que hizo fue congeló precios, congeló tarifa, congeló salario, porque fíjate que todos los monetaristas hablan de que el problema de la inflación es la emisión, pero lo primero que hacen es congelar tarifas y salarios porque saben, no lo dicen, pero lo saben, que el principal problema de la inflación también es la puja distributiva, ¿no? Claro. Vos fíjate que Zurruil hizo eso, ¿y quién fue el otro que hizo lo mismo y que tuvo éxito durante 10 años? Pero Zurruil tuvo éxito un año. Domingo Felipe. Domingo Felipe decidió no emitir dinero y anclar la base monetaria con el dólar y decía, hay tantos dólares, tiene que haber tanta base monetaria y esto va a crecer en función de que crezcan los dólares. Pero en la letra chica, y esto es lo que nos dicen los economistas estos que están en todos los medios de comunicación, no lo dicen. En la letra chica, Cavallo prohibió el aumento de salarios y congeló salarios, precios de esa manera. No aumentan los salarios, entonces están todos contentos. Los empresarios están contentos, menos por supuesto los trabajadores. Bueno, Zurruil hizo algo parecido, atacó las expectativas, pero el problema de la Argentina empezó a ser la falta de reservas internacionales y la falta de financiamiento externo. Escuchen lo que voy diciendo, sí, ¿no? Sí. Falta de inflación altísima, falta de reservas internacionales, falta de financiamiento externo y devaluación. Cualquier parecido con la realidad tal cual. Es pura coincidencia. 30 años después, mismos problemas estructurales de la Argentina. Bueno, me parece que algo tenemos que aprender de todo esto, ¿no? Sí, bueno, porque yo vi por lo menos anoche un recuerdo, por supuesto muy interesado, de parte de algunos analistas económicos de la figura de Zurruil. Todo tipo que se muere pasa a ser bueno, pero el tema es que realmente el daño que provocó la gestión monetarista en la Argentina fue tremenda, y creo que, bueno, deberíamos aprenderlo. Lo que pasa es que nos cuesta porque hay una batalla cultural de por medio. Bueno, hay una batalla cultural. Nombro otro aspecto, metas de inflación, el plan austral, ¿no? Sí. Metas de inflación, tipo de cambio fijo, metas de inflación, control del gasto. Bueno, le hemos escuchado 1000 veces a esto. Bueno, vos eras pequeño, yo la he vivido estudiando ya periodismo, el aumento de precios y el descontrol que era tremendo. Hoy tenemos esos aumentos de precios. Hubo un periodo en los primeros 2 años de la gestión de Zurruil en donde las cosas quedaron quietas. O sea, frenó una hiperinflación, pero después el problema fue que no pudieron sostener
la situación económica, sobre todo en el balance comercial de la Argentina. Exactamente. Y como consecuencia de eso, los grupos de la actividad financiera y también de los empresarios desataron la hiperinflación. La hiperinflación fue tremenda y fue la que terminó agotando al gobierno de Alfonsín. Sí. Condimentos muy similares, dólar pisado, ahora tenemos, bueno, tenemos el combo también hacia adelante. Sí, pero hoy tenemos una ventaja que en ese momento desencadenó la hiper en el 89. La hiper se desencadena en el 89 fruto de la balanza comercial, como bien lo marcaba Héctor. Pero funcionó bien el plan austral los primeros 2 años. Después, como vieron que se quedaban sin reservas, empezó a moverse el dólar, se empezaron a mover los precios y empezaron a ajustar los salarios porque ya era insostenible la situación social, no había forma de sostenerla, cambiaron de plan y establecieron un plan más ortodoxo que fue el plan primavera, fue de neto corte ortodoxo y terminó, bueno, con la entrega anticipada del mando de Alfonsín. Pero en la realidad y en la actualidad de hoy, acabamos de hablar, antes de que arranquemos con esto, del saldo comercial de la Argentina, que se encamina a los 10.000 millones de dólares este año, fue de 12.000 el año pasado. Bueno, pero igual venimos con deuda externa impagable, refinanciamiento de esa deuda externa. Bueno. Ojo que eso lo tenemos en el marco de una pandemia y no hay salida de dólares por otro lado. Por eso es ficticio parte de lo que vemos.